Revelado. El increíble aniversario que transformó mi vida y dejó a mi suegro sin palabras. Luis, un joven mecánico de 28 años en la vibrante Ciudad de México, miraba con desesperación su cuenta de ahorros. Era solo un puñado de pesos, apenas suficiente para alimentar a su esposa e hijo. Sin embargo, el peso de la emoción lo aplastaba más que el dinero en el banco. El aniversario de bodas de su suegro se acercaba y con ello la oportunidad de demostrar su gratitud. Desde niño, había trabajado en el taller de su padre aprendiendo sobre tuercas y motores, pero nunca había reparado el motor del orgullo que había perdido en el camino. Ya no era solo un mecánico, era un hijo, un esposo, un padre, y profundamente anhelaba ser un yerno que su suegro respetara. El corazón le latía con fuerza al pensar en su suegro, un hombre que siempre lo había mirado con desdén. Pensó en todos aquellos días de esfuerzo y sacrificio que había llevado a cabo, pero la imagen de su suegro mirándolo con desaprobación lo perseguía. ¿Qué puedo hacer para demostrarles que soy parte de esta familia?, reflexionó. Así que decidió organizar algo memorable, un homenaje que no solo celebrara el amor de sus suegros, sino que sellara su propia dignidad ante la mirada crítica de su suegro. La idea comenzó a tomar forma, un evento no solo con comida y música, sino un verdadero homenaje a su unión familiar. Luis se reunió con sus amigos y vecinos, quienes sintieron rápidamente la emoción de la propuesta. «Queremos ayudar», clamaron. Un incendio de entusiasmo y comunidad encendió el taller familiar, que pronto se transformaría en un espacio vibrante donde la risa y el amor germinarían. La preparación fue un torbellino de historias, risas y recuerdos compartidos, donde cada tiempo y cada esfuerzo era motivo de camaradería. Al caer la noche, el taller parecía más un hogar que un lugar de trabajo. Las decoraciones, hechas con amor y sudor, iluminaban un camino hacia una nueva esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el gran día llegó, y la emoción era palpable. Una vez más, el taller había sido cubierto con risas y color, vibrando en cada rincón con la esencia de la familia. Las mesas estaban colmadas de platillos deliciosos, y la música animada hacía bailar a todos los presentes. Luis estaba nervioso, su corazón palpitaba al ritmo de la fiesta, pero más aún, al esperar a sus suegros. Cuando finalmente cruzaron la puerta, la atmósfera cambió. La expresión del suegro de Luis se transformó a medida que tomaba en cuenta lo que había sucedido, cada detalle, cada sonrisa que lo acogía. El ambiente era tenso. Luis, contenido, observaba con los dedos entrelazados. Todo su esfuerzo, todo el trabajo colaborativo estaba a punto de desbordarse en una revelación. Mientras la música sonaba y las risas resonaban, Luis sentía que su suegro podía ver más allá del mecánico que una vez despreció. Pero cuando una historia sobre la lucha de su propia familia salió a relucir, el aire se volvió pesado. Las vidas de todos estaban entrelazadas en una danza de lucha y amor. ¿Podría este acto de unión cambiar la percepción de su suegro para siempre? La celebración se convertía en un camino hacia el perdón, el reconocimiento y un nuevo entendimiento. La celebración continuó, mientras Luis hacía malabares entre los invitados, cada uno más efusivo que el anterior. El bullicio llenaba el taller, que se había transformado en un refugio de alegría. Pero él no podía dejar de mirar a su suegro, quien permanecía junto a su esposa, analizando cada rostro, cada detalle. Cuando la música se pausó, Luis sintió que el momento crucial se acercaba. Con el corazón en la mano y una voz temblando de emoción, tomó el micrófono. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz resonando entre los murmullos. «Hoy honramos el amor de mis suegros, pero también es un momento para mí para mostrarles cómo me he esforzado por ser parte de esta familia». Silencio. Un silencio cargado de expectativa y un toque de inquietud. La mirada de su suegro se intensificó, como si cada palabra de Luis le perforara el alma. «He aprendido a ser un buen hombre a través de sus enseñanzas, de su cariño. Nunca he dejado de luchar, de trabajar,
no solo por lo que tengo, sino por lo que anhelo construir, una familia unida, un futuro mejor. Mientras las palabras brotaban de su corazón, las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de su esposa. Luis se empoderaba al sentir la autenticidad de su mensaje. Sé que a veces no he sido el yerno que esperaban, y lo siento de verdad. Pero quiero que sepan que en cada trabajo que hago, en cada esfuerzo por mejorar, en cada sonrisa que pongo en el rostro de mi hijo, están ustedes. El ruido que antes llenaba el taller se disipó. Todos los presentes contenían la respiración, hipnotizados por el fervor de Luis. A medida que habló sobre su deseo de ser mejor, el suegro soltó un suspiro profundo. Era la revelación que Luis había esperado, una oportunidad para compartir su vulnerabilidad y sus sueños. Pero, en su alma, un nuevo sentimiento comenzó a burbujear. La responsabilidad de no defraudar a la familia que estaba construyendo. Entonces, en medio del aplauso, su suegro rompió el silencio. Luis, dijo con voz segura, pero cargada de emoción, no esperaba nada menos de ti. Hemos tenido nuestras diferencias, pero veo el esfuerzo y la dedicación que pones cada día. Luis sintió que el corazón se le salía del pecho, y al escuchar esas palabras, una mezcla inconfundible de alivio y alegría lo envolvió. Pero su suegro continuó. Quiero que sepas que el camino hacia adelante no será fácil. Este es solo el principio, y siempre he creído que el verdadero respeto se gana en la lucha. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene? Esa pregunta flotó en el aire, un reto, una conexión. Los presentes intercambiaron miradas, algunos sonriendo, otros intrigados. Luis sintió que un nuevo capítulo comenzaba, no solo en su vida, sino en su relación con su suegro y su propia identidad. En medio de un mar de emociones, Luis se sintió con firmeza, consciente de que su viaje había dado un giro inesperado. Pero esa conversación lo llevaba a un camino aún más desafiante, lleno de decisiones que marcarían su futuro. ¿Qué obstáculos se enfrentarían en su camino hacia la aceptación y el respeto? La mente de Luis revoloteó entre posibilidades, cada una más intrigante que la anterior. De repente, una luz tenue iluminó un rincón del taller. Una vieja foto familiar, oculta entre las decoraciones, llamó su atención. Un regalo del pasado que podría señalar la dirección del futuro. El murmullo de la multitud se desvaneció mientras Luis se acercaba a la imagen. Pero lo que vio lo dejó helado, un descubrimiento que podría reavivar viejas heridas y secretos nunca antes revelados. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta historia de vida, amor y redención? Luis se acercó a la mesa donde la foto descansaba, medio enterrada bajo una pila de serpentinas y globos. Su corazón latía con fuerza, como si una parte de su pasado se negara a permanecer oculta. Con manos temblorosas, retiró el resto de las decoraciones y se quedó mirando la imagen, su mente apenas procesando lo que sus ojos veían. La foto, en blanco y negro, mostraba a una familia en un día cualquiera. Su suegro aún era un joven apuesto, y al lado de él, su esposa, con una mirada de felicidad plena. Pero lo que realmente impactó a Luis fue la figura que se encontraba detrás de ellos, apenas visible. Era una mujer que no reconocía. ¿Quién es ella?, murmuró casi para sí mismo, sintiendo una mezcla de confusión y una punzada de inquietud. ¿Qué ves, hijo? La voz de su suegra lo sacó de su trance. Al girarse, Luis se encontró con su mirada atenta, sus ojos profundos llenos de preguntas. Luis se esforzó por encontrar las palabras. ¿Quién es la mujer de atrás? ¿Por qué nunca la había visto antes? Su suegra frunció el ceño, y por un momento, el bullicio del taller pareció desvanecerse. Las risas y los murmullos de los invitados se convirtieron en un eco lejano, dándole a esa pregunta un peso abrumador. Esa es Ana, respondió su suegra, su voz apenas un susurro. Era una amiga de la familia. Era, repitió Luis, sintiendo que la temperatura bajaba y un escalofrío recorría su columna. ¿Qué le pasó? La expresión de su suegra cambió. Había en su rostro una mezcla de tristeza y una historia que Luis sabía que debía ser contada. La familia entera, la celebración, las risas, todo parecía desmoronarse alrededor de ellos mientras ella comenzaba a hablar. Fue hace muchos años. Ana era una persona especial para nosotros, alguien que trajo mucha alegría, pero su vida tomó un giro inesperado. Se fue, y con ella,
Una parte de nuestra familia se disolvió, explicó, con voz temblorosa. Luis se sintió obligado a preguntar más. ¿Por qué nunca se habló de ella? El silencio que siguió fue casi tangible. Los invitados que antes reían y compartían historias comenzaron a notar la tensión en el ambiente. La energía del taller cambió drásticamente, como si la atmósfera melancólica envolviera a todos en su tristeza. Algunas cosas son difíciles de recordar, y más difíciles aún de aceptar, respondió su suegra, mientras dejaba caer una lágrima. Pero es un recuerdo que no podemos silenciar más. Ana, ella tenía una conexión especial con nuestra familia, y su historia está entrelazada con la nuestra. Las palabras de su suegra lo golpearon con fuerza. ¿Qué papel jugaba realmente esta mujer en la historia de su familia? Sentía que había una verdad más profunda esperando ser descubierta, que esta revelación podría ser la clave para entender las luchas y los sacrificios de su propia vida. Luis, si estás listo para enfrentar lo que viene, quizás debas hablar con tu suegro, dijo su suegra, el acento de la urgencia en su voz. Hay secretos que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Y tal vez él pueda ofrecerte respuesta a todas tus dudas. Luis sintió que su mundo daba un giro. No solo estaba en juego su relación con su suegro, sino que ahora había un legado familiar por desentrañar, heridas que sanar y, posiblemente, la oportunidad de unirse aún más a esa familia que tanto amaba. Mientras la música seguía sonando a lo lejos, Luis se dio cuenta de que ese descubrimiento había encendido una chispa en su interior. Tenía que hablar con su suegro, tenía que hurgar en esos secretos que llevaban años guardados. Con un corazón decidido, se preparó para dar el siguiente paso hacia lo desconocido, ansioso por buscar la verdad. Antes de que pudiera iniciar su búsqueda, otra voz se unió a la conversación. No tienes que hacerlo solo, Luis. La verdad a veces duele, pero te liberará. Estoy aquí para apoyarte. Era su esposa, que se había acercado sin que él lo notara, tomándole la mano con firmeza. Luis respiró hondo. La celebración continuaba, pero sabía que su propia celebración de vida estaba por comenzar. ¿Estaría preparado para enfrentar los secretos que su suegro guardaba? ¿Podría soportar el peso de la verdad que podría cambiarlo todo? Luis sintió como la mano de su esposa se aferraba a la suya, brindándole una calidez que contrastaba con el frío que sentía en su interior. Los ecos de risas y música parecían desvanecerse mientras se zambullía en un mar de pensamientos, cada uno más inquietante que el anterior. Era como si cada sonrisa que veía a su alrededor se convirtiera en una burla silenciosa ante su creciente inquietud. ¿Estás seguro, amor?, preguntó su esposa, notando su preocupación. ¿Quieres que vaya contigo a hablar con tu papá? Luis dudó. En su mente luchaban el deseo de conocer la verdad y el miedo a las posibles consecuencias. No quería romper la armonía de la celebración, pero una necesidad urgente de descubrir quién era Ana lo empujaba a actuar. Sí, creo que es lo que debo hacer, respondió, sintiéndose más decidido. Siento que tengo que entender esta historia. Con una respiración profunda, se dirigió hacia el rincón del taller donde su suegro estaba sentado, saludando a los amigos de la familia. A medida que se acercaba, su corazón latía con más fuerza, como un tambor que se preparaba para una batalla. Hola, papá, saludó Luis, intentando sonreír, a pesar de la gravedad del momento. Su suegro levantó la vista de su conversación, y el brillo de sus ojos se desvaneció por un instante. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Hola, Luis. ¿Todo bien?, preguntó su suegro con esa voz que siempre le pareció tan fuerte, tan reconfortante. Todo bien. Bueno, no exactamente, dijo Luis, sintiendo como la realidad comenzaba a aflorar. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Sobre Ana. La mención del nombre pareció cortar la conversación en el aire. Su suegro se tensó, y un escalofrío recorrió la habitación, como si un vendaval hubiera pasado por completo. Ana, murmuró su suegro, con los ojos entrecerrados. Eso fue hace mucho tiempo, hijo. No sé si es un buen momento. Necesito saber quién era, ¿por qué nunca se habla de ella?, insistió Luis, decidido a no dar marcha atrás. Mi suegra ella me habló de las conexiones que tenía con nuestra familia. No puedo seguir ignorando esto. Luis vio como el rostro de su suegro se enrojecía de emoción, como si un torrente de recuerdos brotara de un manantial reprimido. Las expresiones cambiaron rápidamente,
pasando de la sorpresa a la tristeza y, finalmente, a una profunda reflexión. Ana era especial. Pero su historia también duele. Y hay cosas que no son fáciles de contar. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos ahora, ¿no? Lois apretó la mano de su esposa, buscando su apoyo. Tal vez es el momento de enfrentarlo. De hecho, quizás haya cosas que podamos sanar si hablamos de Ana. La mirada de su suegro se llenó de una mezcla de tristeza y resignación. Ana, repitió él, como si probar el nombre de nuevo despertara viejos demonios. Tú no sabes lo que realmente sucedió. O lo que perdimos. Luis sintió que la atmósfera se cargaba de tensión. Las palabras estaban a punto de salir, un río de emociones ocultas que se preparaban para desbordarse. Pero antes de que su suegro pudiera pronunciar la siguiente frase, el sonido de los fuegos artificiales estalló fuera del taller. Las luces brillantes destellaron a través de las ventanas, llenando el espacio con colores vibrantes que contrastaban con la oscuridad del momento. ¿Qué pasó, papá?, preguntó Luis, viendo cómo su suegro parpadeaba, como si aún estuviera atrapado en sus pensamientos. Es que Ana se llevó un secreto, dijo el hombre lentamente, su voz quebrándose. Y ese secreto cambió nuestras vidas para siempre. Lois sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. ¿Qué podía haber sido tan devastador? Con cada palabra que su suegro pronunciaría a continuación, se acercaba más a la verdad que esperaba desenterrar. Sin embargo, también sabía que algunas verdades podrían ser difíciles de aceptar. Ahora estaba a un paso del abismo, listo para enfrentarse a los secretos de una historia familiar que podría cambiar todo. ¿Qué fue lo que Ana ocultó?, preguntó, sintiendo que el aire se tornaba aún más denso. Afuera, los fuegos artificiales estallaban uno tras otro, pero el verdadero espectáculo estaba por comenzar en esa pequeña conversación. Al fondo, el bullicio de la fiesta seguía, ajeno a lo que estaba a punto de revelarse. ¿Luis estaría listo para lo que venía? La respuesta estaba en la punta de la lengua de su suegro. Las palabras parecían flotar en el aire, pesadas como el plomo. Luis podía ver cómo su suegro luchaba con sus propios demonios, como si estuviera mirando a través de una ventana empañada de recuerdos dolorosos. Su rostro, habitualmente sereno, ahora era un mapa de emociones enfrentadas, miedo, culpa y una tristeza profunda. Se lo debía a su memoria, a su legado, murmuró el hombre, como si hablara más consigo mismo que con Luis. Ana. Ana era más que una hermana, era un alma fuerte. Pero eso no la salvó. Luis sintió que su corazón se aceleraba. Quería entender, deseaba que su suegro se abriera. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué ocurrió que la hizo alejarse? El silencio se extendió entre ellos, y el ruido de la fiesta se desvaneció por un momento, dejando solo el sonido de los fuegos artificiales estallando en el cielo. Era como si el mundo exterior estuviera esperando ansiosamente la verdad que estaba a punto de revelarse. Fue una decisión difícil, dijo su suegro, sintiendo el peso de cada palabra. Ana se encontró atrapada entre dos mundos, entre lo que quería ser y lo que nuestras expectativas familiares le dictaban. Había un amor que nunca se aceptó. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Amor? ¿De quién hablas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Un hombre de otro país, dijo su suegro, su voz temblando. Una vez, ella se enamoró de un artista, uno que no encajaba con nuestros ideales familiares. Y cuando decidió seguirlo, la rechazamos. Yo la rechacé. Creí que estaba cometiendo un error. La revelación fue como un golpe en el estómago para Luis. Mientras su suegro hablaba, algo cambió en su percepción. No solo escuchaba la historia de Ana, sino que también comenzaba a ver las sombras que acechaban a su propia familia, las decisiones que habían forjado su presente. ¿Y qué pasó después?, preguntó Luis, sintiéndose atrapado entre el dolor de su suegro y su creciente curiosidad. ¿Sabía que todos la habíamos dado por muerta? Su suegro cerró los ojos, como si cada palabra fuera un ladrillo que levantaba una pared entre su dolor y la paz que anhelaba. No. Nunca lo supimos. Fue un tiempo de silencio. Ana desapareció. Su amor no me dio más que dudas, frustración. Pero ella nunca perdió su esencia.
Siempre fue un espíritu libre. Luis sentía como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también como el dolor se intensificaba. La historia de Ana empezaba a retratar a una mujer fuerte, que había luchado contra el mundo por amor, y él nunca había podido ver más allá de la ausencia. ¿Y si ella está viva? Luis dijo, sintiendo la esperanza brotar en su pecho. Su suegro lo miró fijamente, como si intentara leer su alma. Es posible. Pero el pasado es un río cuyas corrientes no siempre se pueden cruzar, respondió con un tono que resonó, lleno de sabiduría y tristeza. Luis, algunos secretos, aunque deseemos revelarlos, podrían desgarrar aún más nuestras vidas. Esa frase lo sacudió. Luis sintió que la búsqueda de la verdad podía no solo descubrir lo que había sido, sino abrir viejas heridas que nunca habían sanado. La pregunta de si debía seguir adelante con esta búsqueda ya no era simplemente suya, implicaba a su esposa, a su familia, y tal vez incluso a Ana. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres tomar el riesgo de buscarla? Su suegro lo miró, y en sus ojos había una mezcla de temor y resignación. Luis respiró hondo. La fiesta seguía estallando en colores festivos a su alrededor, pero ahora podía ver que su mundo había cambiado. Sí, dijo, decidido. Quiero encontrar a Ana. Para saber quién era realmente. Y para entender a la familia que he heredado. Entonces, el estallido de un nuevo fuego artificial coincidió con la decisión en su pecho. Una oleada de energía recorrió el taller, como si la vida misma celebrara su decisión, pero mientras se miraban fijamente, sus rostros iluminados por el destello de luces, una nueva pregunta surgió en la mente de Luis. Si Ana había llevado un secreto tan grande, ¿existían más secretos en su familia que estaban listos para ser destapados? Papá, empezó a decir Luis, ¿hay más? ¿Hay algo más que necesito saber antes de buscarla? La inquietud comenzó a llenarlo, y en sus entrañas, sabía que cada respuesta abría la puerta a nuevas revelaciones. La verdad estaba más cerca que nunca, pero ¿estaba preparado para enfrentar lo que vendría después? Luis se sintió como si hubiera lanzado una piedra en un lago tranquilo. Las ondas de lo desconocido comenzaban a agitarse en su interior. La mirada de su suegro se había convertido en un espejo de sus propias dudas. Ambos sabían que una búsqueda podía desmantelar no solo la historia de Ana, sino también las fundaciones de todo lo que habían creído hasta ahora. Las cosas no siempre son lo que parecen, hijo, respondió el hombre, con un temblor en la voz que resonó en la habitación. La historia de Ana está íntimamente entrelazada con la nuestra. Antes de buscarla, debes estar seguro de lo que puedes encontrar. Luis sintió un nudo en la garganta. Imaginaba a Ana, una mujer que había amado sin restricciones, que había desafiado a su familia por seguir su corazón. Pero, ¿a qué precio? La idea de desenterrar secretos enterrados por años era aterradora, casi como abrir una herida que nunca había sanado. Y si su amor fue lo correcto, dijo Luis, casi para convencerse a sí mismo. Tal vez, en su búsqueda, Ana encontró la felicidad. Tal vez esto podría hacer que nuestra familia sea más fuerte. Luis, respondió su suegro, el eco de un suspiro recorriendo su pecho. A veces, la felicidad llega a costa de decisiones difíciles. Y no todas las decisiones son indiscutibles. Hay un peso que debemos cargar con cada elección que hacemos. Luis miró por la ventana, donde los fuegos artificiales parpadeaban, creando un espectáculo deslumbrante en el cielo nocturno. Cada explosión era como un recordatorio de todo lo que había vivido su familia, de los momentos que había compartido con su esposa, las sonrisas en las reuniones familiares, y ahora, un eco lejano de una ausencia que podría cambiarlo todo. Pero si no buscamos, siempre habrá preguntas sin respuesta, insistió Luis. Siempre habrá cadenas en nuestro corazón que nos ata a esta historia sin contar. Su suegro frunció el ceño, como si reflexionara sobre cada palabra. Finalmente, dijo, entiendo tu deseo. Pero recuerda, Luis, hay otros que también llevan la carga de estos secretos. Si decides abrir esa puerta, ten cuidado. La verdad a veces puede ser tan dolorosa como liberadora. Con esas palabras flotando en el aire, Luis sintió un impulso en su interior. La idea de localizar a Ana se convirtió de un deseo abstracto en una necesidad concreta. Sentía que el resto de la familia se merecía saber la verdad, pero más que eso, Luis deseaba comprender el impacto de Ana en sus vidas. De repente,
Una oleada de energía recorrió su cuerpo. Voy a buscarla, dijo con determinación. Voy a hacerlo. Pero necesito tu ayuda. Los ojos de su suegro se abrieron de par en par. La incredulidad era palpable, pero también había un destello de esperanza. ¿Estás seguro, hijo? Esto cambiará las vidas de todos, no solo la tuya. Listo para lo que se presente, respondió Luis, el coraje iluminando su rostro. Pero, en lo más profundo, cada latido de su corazón resonaba con una pregunta aún más ominosa. ¿Qué hacer si Ana había dejado huellas otras que él no imaginaba? Mientras sus pensamientos se entrelazaban, el sonido de las risas y la música comenzó a filtrarse de nuevo en su mente. La vida continuaba a su alrededor, llena de gente celebrando, pero en su corazón, había un vacío que no podía ignorar. Luis, su suegro lo interrumpió un instante antes de que se sumergieran en la multitud. Si decides seguir este camino, hay algo más que necesitas saber, algo que podría cambiar todo lo que piensas sobre tu familia. La revelación estaba ahí, a un suspiro de distancia, y Luis sintió que su corazón latía con fuerza, como si el fuego artificial que estallaba en el cielo también lo hiciera en su pecho. La incertidumbre lo envolvía, y con ella, la intriga. La verdad estaba tomando forma, y pronto, el pasado y el presente colisionarían en una tormenta que modificaría cada aspecto de su vida. ¿Qué es?, preguntó, la anticipación casi palpable en el aire. Cada palabra era un paso hacia el abismo de lo desconocido. Podría haber algo más que lo atara a Ana, una conexión inesperada que lo empujaría hacia un camino aún más turbulento. La mirada de su suegro quemaba en su mente como una antorcha encendida. En medio de las luces brillantes y las carcajadas que se filtraban del exterior, el mundo de Luis se había reducido a un instante. Lo que voy a decirte no es fácil, comenzó su suegro, su voz un hilo tenso en la atmósfera. Pero es necesario que lo sepas antes de que busques a Ana. Luis sintió como si le hubieran cortado el aliento. Las dudas regresaron, revoloteando en su pecho como mariposas inquietas. Dímelo, exigió, ya sin paciencia por la incertidumbre. Antes de que Ana se fuera, había estado involucrada en cosas que nunca imaginaste, cosas que podían afectar a tu familia de maneras que ni siquiera percibes. La tensión en la habitación se tornó palpable, cargada de un peso que parecía afectar incluso al aire fresco que entraba por la ventana. ¿Qué cosas?, preguntó Luis, el miedo y la curiosidad entrelazándose. Un grito interno lo instaba a dejar de preguntar, a no abrir la caja de Pandora que su suegro estaba a punto de desatar. Su suegro vaciló, buscando las palabras correctas. Ana llegó a conocer a alguien antes de irse. Un hombre que no solo fue importante sino que también estaba involucrado en un asunto delicado. Algo que guardamos en secreto por mucho tiempo. El corazón de Luis chasqueó como un cristal que se rompe. Una lágrima de amarga confusión surcó su rostro. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo puede cambiar lo que he sabido de ella? Luis, ese hombre era más que un amigo. Te mentiría si dijera que no había sentimientos. Ana se rebeló contra la familia por él, y muchos creíamos que era solo una etapa. Pero su suegro tragó con dificultad. Pero esa rebelión la llevó a caminos que jamás pudimos comprender. El latido de Luis se aceleró, la conexión entre Ana y este otro hombre se afianzaba, creciendo como una sombra amenazante en su mente. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo hicimos para protegerte, respondió su suegro, su voz ahora a pego. Protegimos su memoria, tu memoria. Pero a veces, los secretos son como venenos, Luis. Nos devoran desde adentro. Luis sintió un torbellino de emociones, enfado, tristeza y una profunda sensación de traición. ¿Y si ella no se fue solo por su amor? ¿Y si fue algo más profundo, algo que destruyó nuestro pasado y que no entiendo? Eso es exactamente lo que podrías descubrir, respondió su suegro, tomando aire. La verdad podría ser un canto a la libertad o un grito desgarrador a la pérdida. Todo depende de lo que estés dispuesto a afrontar. Una pregunta, más devastadora que un disparo en plena noche, surgió en la mente de Luis. ¿Dices que hay más secretos? ¿Verdad es que incluso al final de todo, nunca conoceremos del todo? Es un camino lleno de espinas, hijo, advirtió su suegro,
mientras el sonido distante de la fiesta se desvanecía dejando un eco sordo entre ellos. Pero si decides seguir adelante, no solo es tu vida la que cambiará. La vida de todos los que amas también estará en juego. El fuego artificial estalló nuevamente, iluminando las caras de aquellos a su alrededor. Pero para Luis, el resplandor era solo un reflejo de las llamas internas que devoraban su deseo de verdad. Lo haré, declaró, con una voz que resonaba entre la conmoción. Debo saberlo. No puedo vivir más en esta oscuridad. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la suerte de Ana y la de su familia pendía de un hilo. Y aunque la decisión estaba hecha, una sensación inquietante le decía que no todo iba a salir como él esperaba. Ahora, más que nunca, la búsqueda por la verdad era un viaje que lo llevaría a un abismo lleno de sombras. Hay algo más que deberías saber antes de que partas, dijo su suegro con hielo en su voz, haciendo que la piel de Luis se erizara. ¿Estás preparado para encontrar a Ana realmente por lo que fue y no solo por cómo la recuerdas? El corazón de Luis se detuvo por un momento. El eco de esas palabras lo atravesó como un relámpago que prometía revelaciones devastadoras. No había forma de saber lo que eso significaba, y cada minuto que pasaba lo acercaba más a la verdad, una verdad que lo cambiaría para siempre. Luis salió de la casa de su suegro con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. Las luces de la fiesta iluminaban el camino, pero todo lo que podía ver era la sombra de Ana, representada en un juego de recuerdos destrozados. A medida que avanzaba entre la multitud, la risa y el bullicio parecían burlarse de su dolor. Quería escapar, pero tenía que enfrentar lo que venía. Mientras caminaba, recordó aquella última noche juntos. Ana sonriendo, su cabello al viento, compartiendo promesas que ahora parecían vacías. Siempre estaremos juntos, le había dicho en voz baja, mientras la luna les brindaba su luz. Pero ahora, una sombra se interponía entre ellos, una verdad desconocida que se cernía sobre su amor como un oscuro velo. Al llegar a un pequeño parque cercano, se sentó en una banca, dejando que la brisa tenue le aliviara un poco el peso que sentía. Podía oír el murmullo lejano de la fiesta, pero se sentía más solo que nunca. Las lágrimas empezaron a fluir libremente. ¿Cómo pude ser tan ingenuo?, se preguntó, recordando las advertencias de su suegro. Tenía que encontrarla, eso sí, pero no solo para recuperar lo que habían tenido. Esa búsqueda necesitaba ser pura, aunque el miedo a lo que podría encontrar lo paralizaba. Quizás había más secretos, más sombras escondidas que podrían ser aún más dolorosas de lo que imaginaba. Quizás no soy el hombre que ella necesita, murmuró, sintiendo una punzada de inseguridad atravesarle el corazón. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje. Era de su mejor amigo, Carlos, quien estaba al tanto de su situación. Sin duda, iba a querer ayudar. Hey, escuché lo de Ana. ¿Quieres hablar? Estoy aquí para ti. La cercanía de Carlos le recordó que no estaba solo en su insoportable camino. Quizás, solo quizás, necesite la ayuda de mis amigos en esta búsqueda, pensó, mientras contestaba el mensaje. Cuando Carlos llegó, la expresión de su rostro dejaba claro que estaba preocupado. Luis, viejo, te veo angustiado. ¿Qué necesitas? Estoy contigo en esto. Luis alzó la mirada, viendo en sus ojos la lealtad que siempre había valorado. Con un profundo suspiro, comenzó a relatarle lo que había aprendido, las palabras de su suegro resonando en su mente. A medida que compartía la historia, Carlos lo escuchó con empatía, pero había una chispa en su mirada que Luis no había esperado. Esto cambia todo, amigo. Si Ana estaba envuelta en algo más complicado, es posible que no solo quieras encontrarla, dijo Carlos, con cuidado. Quizás quieras saber más sobre ese hombre. El corazón de Luis se hundió ante la idea. ¿Quién era realmente ese extraño? ¿Qué había prometido a Ana que él no pudo? ¿Cuánto de su vida compartida había sido una simple fachada? La búsqueda de Ana se volvía más compleja. Se trataba de desenterrar verdades incómodas y enfrentar realidades desgarradoras. Con la determinación ardiendo en su pecho, Luis se puso de pie. Carlos, vamos a encontrar a Ana y a descubrir la verdad, sin importar lo que eso signifique para nosotros. La urgencia del momento lo transportó. Su vida, su relación, todo pendía de un hilo delgado. La noche a su alrededor se volvió más silenciosa, como si el universo mismo guardara aliento ante lo que estaba a punto de suceder. Pero,
¿Qué vamos a hacer si la verdad duele más de lo que esperamos?, preguntó Carlos, con miedo y preocupación visibles en su rostro. Luis acarició el lugar donde el anillo de compromiso aún descansaba en su bolsillo. La conexión con Ana le daba fuerza, pero al mismo tiempo, un profundo temor se instalaba en su pecho. Solo hay una manera de saberlo. La verdad puede ser cruel, pero yo tengo que enfrentarla. Por Ana y por mí, ambos amigos partieron hacia la oscuridad, sus pasos resonando como un eco de lo que está por venir. Las sombras no solo prometían revelaciones, sino que también amenazaban con cambiarlo todo. Y mientras avanzaban, la siguiente estación de su viaje estaba aún cubierta por la niebla de lo desconocido. ¿Qué secretos depararía él? ¿Destino en la búsqueda por Ana? Luis y Carlos siguieron el camino hacia un futuro incierto, donde cada paso era un eco de sus pensamientos. La brisa de la noche soplaba fresca, pero el calor en el pecho de Luis era un recordatorio constante de lo que tenía en juego. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. Podemos visitar su trabajo. Seguramente alguien allí sabe algo, sugirió Luis, mientras el smog de la ciudad se mezclaba con la oscuridad. La idea lo llenaba de nerviosismo, pero su determinación lo empujaba hacia adelante. Si hay alguien que tiene una pista, son sus compañeros. Mientras se acercaban al edificio donde Ana trabajaba, una sensación confusa se instaló en Luis. Recordó cómo ella solía hablar de su pasión por el diseño. Siempre me decía que su trabajo era su segundo hogar, murmuró. Carlos lo miró y le apretó el hombro. Ellos también la quieren. Si saben algo, te lo dirán. Al entrar, un grupo de empleados estaba preparando los últimos detalles de una presentación. El bullicio de conversaciones y risas traía un soplo de vida, pero para Luis, cada sonido era como un recordatorio de lo que estaba en juego. Se acercaron a la recepcionista, quien notó su expresión seria. ¿Puedo ayudarles? Buscamos a Ana. Necesitamos hablar con ella, dijo Carlos, demostrando un engañoso tono de confianza. La recepcionista frunció el ceño, como si un oscuro presagio la envolviera. Ana no ha estado aquí en varios días. Nadie sabe realmente dónde está. Un nudo se formó en el estómago de Luis. Nadie sabe, murmuró, casi en un susurro. Sin embargo, el semblante de la recepcionista cambió. Pero alguien recibió un mensaje extraño de ella. Un compañero no sé más, solo que estaba preocupado. ¿Sabes quién? Luis preguntó con urgencia, la esperanza encendiéndose brevemente. La recepcionista dudó, mirando a su alrededor. Tal vez Pablo. Es un buen amigo de Ana. Vive cerca. Luis sintió que el aire a su alrededor se hacía pesado. ¿Podrías darnos su dirección? La recepcionista le extendió un papel, sus ojos reflejaban una complicidad silenciosa. Cuando salieron del edificio, la ansiedad presionaba como un peso implacable sobre los hombros de Luis. ¿Y si nos lleva a algo que no estamos preparados para enfrentar? Carlos, al notar su inquietud, le dio un pequeño golpe en el hombro. No se trata solo de encontrarla, amigo. Necesitamos descubrir la verdad. Sea lo que Ana esté pasando, necesitamos saberlo. Mientras se dirigían a la dirección que la recepcionista les había proporcionado, la atmósfera se volvía más y más tensa. Luis podía sentir su corazón latir con fuerza, como un tambor de guerra, presagiando la llegada a un destino que podía ser tanto la salvación como la ruina. La casa de Pablo era más una cabaña al borde de la ciudad, aislada de la vida bulliciosa que conocían. Al llegar, la pregunta flotaba en el aire, ¿estás listo para lo que podrías descubrir? La luz parpadeante en la ventana parecía un aviso de lo que les esperaba. Ambos se miraron, y Luis sintió un retortijón de dudas mezclado con una chispa de resolución. Caminando hacia la puerta, los latidos de Luis resonaban en su pecho. Con un profundo aliento, golpeó. El sonido vibrante atravesó la noche. Nadie parecía saber lo que estaba a punto de revelar. Pero una voz familiar y ansiosa rompió el silencio. ¿Quién es? Luis se quedó helado. Era la voz de Ana. Sin poder contenerse, la inseguridad se apoderó de él. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué significaba todo esto? A medida que la puerta se abría lentamente, el aroma de un pasado compartido invadió su corazón.
Ana, fue todo lo que pudo decir, esperando que la verdad, sin importar cuán dolorosa fuese, al fin se revelara. Y en ese momento, mientras las sombras se alzaban entre ellos, una realidad aplastante se apresuraba a hacerse palpable. La búsqueda apenas comenzaba. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? ¿Y quién era realmente el hombre detrás de todo esto? Luis sintió que su corazón se detenía al escuchar la voz de Ana. Era un eco familiar que le traía memorias, risas y también un torrente de preguntas. La puerta se abrió completamente, y allí estaba ella, pero no como la recordaba. Sus ojos, antes llenos de luz, reflejaban una mezcla de sorpresa y temor. La incertidumbre llenó el aire, un murmullo silencioso que parecía atraparlos en ese instante. Ana repitió Luis, sintiendo que cada palabra le costaba salir. Se había imaginado este momento de múltiples maneras, pero ninguna fue tan cruda y real como ahora. Luis, ¿qué haces aquí? La voz de Ana era casi un susurro. Pero no había tiempo para rodeos. Necesitamos hablar, dijo él con firmeza, sintiendo que la vulnerabilidad se transformaba en un impulso. Tú has sido parte de mi vida y de mi familia. No podemos ignorar todo lo que ha pasado. Ella lo miró, y por un momento, sus ojos se encontraron en una burbuja de reconocimiento, de cariño profundo que solo se entiende entre almas conectadas. Pero esa burbuja estalló cuando una sombra de inseguridad cruzó su rostro. No sé si debo hablar no aquí. Pablo, el compañero mencionado en la oficina, apareció detrás de Ana. Era un hombre de aspecto amable pero serio. Luis, dijo, con una voz firme. Creo que deberías saber lo que está en juego aquí. Luis sintió un nudo en el estómago. ¿En juego? Esto es mi vida. Esto es nuestra vida, Ana. Ana se hizo a un lado, y Pablo lo miró con seriedad. Tienes que entender que hay cosas que pueden cambiarlo todo. Ana ha estado lidiando con situaciones que van más allá de lo que crees. Una carga de ansiedad le pesaba en el pecho a Luis. Necesito saber qué ha estado pasando. ¿Por qué dejó todo y se alejó? La pregunta le quitaba el aliento, pero era necesaria. La verdad, aunque dolorosa, debía salir. Ana se acercó, su mirada temblando entre el amor y el miedo. Luis, yo necesitaba escapar. Pero no solo por mí. Por ti, por todos. Este amor nos estaba ahogando. Sus palabras eran como dagas en el corazón de Luis. Cada sílaba cortaba las ilusiones que había construido. ¿Escapar? ¿De qué?, preguntó Luis, casi sin aliento. Hay cosas en mi pasado que nunca compartí, decisiones que tomé sin pensar en las consecuencias. El hombre de quien me enamoré, se metió en problemas. Mi familia nunca lo aceptó, y cuando traté de seguir mi corazón, sentí que estaba sacando a la luz más secretos de los que podía soportar. Así que decidí irme, para protegerte, para proteger a nuestra familia. Su voz vibró con una mezcla de dolor y liberación. ¿Tú crees que dejarme fue protegerme? Necesitaba que confiaste en mí. Las palabras de Luis resonaban, llenas de emociones contradictorias. Pablo intentó intervenir. Luis, lo que Ana está diciendo es que había peligros que nunca se explicaron, un pasado complicado que podría afectar a todos. No era una simple decisión. Luis sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Qué peligros? ¿Qué secretos? Un nuevo torrente de miedo lo invadió. Cada palabra que Ana pronunciaba lo arrastraba hacia una pregunta más inquietante. Antes de irme, estuve envuelta en cosas que nunca debí. Un amor prohibido, relaciones que cruzaron líneas, y esas conexiones implicaban mucho más que romance. Con cada palabra de Ana, Luis podía detectar su lucha interna. Había tanto que ocultar, y ella se sentía atrapada entre la necesidad de libertad y el peso de sus decisiones. ¿Cómo puedo confiar en que lo que estás diciendo es cierto? Luis respondió, sintiendo que su voz se quebraba. Tú no solo te fuiste, Ana. Te llevaste una parte de mí contigo. El silencio se llenó de una tensión palpable. Ana dio un paso hacia él, sus ojos ardían con sinceridad. Luis, lo sé. Me equivoqué. Pero no fui la única. Todos hicimos cosas que nos llevaron a este punto.
Esto no es solo sobre mí. Es sobre toda nuestra familia, y sobre lo que revelar nuestra historia puede hacerles. La revelación fue un torbellino. Luis sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué significa eso? ¿Hay algo más que ocultar? Pablo miró a Ana, luego a Luis y dijo con gravedad, cuando ella se fue, no fue solo por su amor. Hubo amenazas. Un legado que se esconde en esta familia, una historia que amenazaba con volver a surgir. Ana volvió a centrarse en Luis. Y eso significa que podría haber más secretos de lo que pensabas. No solo de mí, sino de todos nosotros. Si decides investigar, tendrás que abrir puertas que tal vez ya deberían haber permanecido cerradas. Luis sintió el abismo profundo que se extendía frente a él. No puedo irme sin entender de verdad lo que esto significa, lo que estamos enfrentando. Ana asintió, su expresión llena de agradecimiento pero desesperación. Luis, estoy dispuesta a hacerlo. Pero debemos estar preparados. Lo más doloroso a veces es la verdad, y abrir viejos recuerdos puede desatar un caos. Pero también puede darnos la oportunidad de sanar. Estoy listo, dijo Luis, sintiendo que la determinación empezaba a llenar el vacío en su interior. Vamos a enfrentarlo juntos. Mientras se preparaban para dar el siguiente paso, una resolución fresca se apoderó de él. La búsqueda de la verdad los llevaría a un camino inesperado, pero no estaba solo. Con la mano de Ana a su lado y el apoyo de Pablo, Luis sabía que estaban a punto de iniciar una redención no solo por su amor, sino también por una historia que merecía ser contada. El corazón de Luis palpitaba con la promesa de un nuevo comienzo. La verdad podría ser dolorosa, pero en esa búsqueda, había una chispa de esperanza. Todo estaba a punto de cambiar, y estaba decidido a descubrirlo, sin importar el costo. El resplandor del fuego artificial iluminó el cielo nocturno mientras ellos tomaban la decisión de dar ese valiente paso hacia adelante. No podían volver atrás. Finalmente, la historia de Ana y el peso de sus secretos se convertirían en el hilo conductor que uniera sus vidas para siempre. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. Y no te olvides de comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.